Sean bienvenidos, estimados estudiantes de noveno grado, a una clase más de matemática. Vamos a desarrollar la clase 1.7 de la unidad número 4, característica de y igual a ax al cuadrado. El problema que se nos presenta es el siguiente. Me dice que utilizando las gráficas de y igual a x al cuadrado y de y igual a menos x al cuadrado, primero grafique en el mismo plano las funciones y igual a 3x al cuadrado, y igual a, bueno, en este caso es menos 3x al cuadrado, y igual a 1/3 de x al cuadrado y y igual a menos 1/3 de x al cuadrado. Como sugerencia nos dice que utilicemos las que ya graficaste en las clases anteriores. Literal B, que analicemos en el caso que si a es cualquier número real excepto 0, es decir que puede ser positivo o negativo, que escribamos cuáles son las características de la gráfica de la función y igual a ax al cuadrado. Las características que vamos a identificar van a ser relacionadas con la construcción que hagamos. Te invito a que tú intentes resolverlo en tu cuaderno y cuando ya lo tengas resuelto, compares tus respuestas con la propuesta en este video. Comenzamos. Para resolverlo, lo primero que hacemos es, en el plano cartesiano, en tu caso va a ser en el cuaderno de clases, vamos a graficar los puntos. Como ya tenemos una noción de cuáles son los puntos, recordemos que uno de ellos es 3,9, en este caso, el otro es menos 2,4, menos 1,1, 0,0, 1,1 positivo, 2,4 y 3,9. Esos son los puntos más conocidos. Podemos trazar otros puntos, pero acordémonos que según el tamaño que hemos considerado, nos saldríamos de la pantalla. Entonces no es posible. Ahora trazamos la recta y ahí se nos genera la función y igual a x al cuadrado. Hacemos lo mismo para el caso negativo. Recordemos que según la clase anterior, pues si nos desplazábamos 9 unidades hacia arriba para graficar y igual a x al cuadrado, entonces para graficar su negativo nos desplazamos hacia abajo 9 unidades, 4, 1, 0, el 0 se mantiene porque hemos dicho que siempre van a estar juntos, luego 1, menos 1, 2, menos 4, 3, menos 9 y así. Y trazamos la línea. Ahora que ya tenemos la línea de la función y igual a menos x al cuadrado, vamos a graficar la función y igual a 3x al cuadrado. Recordemos que para graficar la función y igual a 3x al cuadrado, lo que hacíamos es que cada uno de estos puntos en x al cuadrado lo vamos a multiplicar por 3. Entonces este punto al multiplicarlo por 3, como es 9, 9 por 3 me va a dar 27. Entonces ese punto, bueno, se va hacia arriba, ¿verdad? Luego, en este caso, el punto menos 2,4, si 4 lo multiplicamos por 3, me va a dar 12. Entonces se va hacia arriba. Como lo tenemos hasta cierto punto, no podemos evidenciar hasta dónde llega. Luego, este punto es menos 1,1, entonces en y lo multiplico por 3 y me queda que es igual a 1 por 3, 3. Entonces me queda menos 1,3. Luego, en el caso de 0, 0 por 3 va a ser 0, entonces se mantiene ese punto. Luego este punto lo multiplico por 3 y me queda, en este caso también 3. Luego el punto de 4 lo multiplico por 3, entonces se eleva hasta 12. El de 9 lo multiplico por 3, entonces se eleva hasta 27. Y ahora graficamos la recta que pasa por cada uno de esos, perdón, la línea que pasa por cada uno de esos puntos, el cual ya hemos visto que es la parábola. Ahora, según lo que hemos visto en la clase anterior, si tenemos la función y igual a menos 3x al cuadrado, lo único que hacemos es una inversión de esta gráfica, es decir, que va a ser similar a la de arriba, pero con la diferencia que esta va a ir hacia abajo. Entonces, ahí vamos a tener la función y igual a menos 3x al cuadrado, la que aparece punteada de celeste.
Ahora se nos pide graficar y igual a 1/3 de x al cuadrado. Entonces lo que hacemos es que cada uno de los puntos los vamos a dividir por 3. Entonces si yo tengo el punto menos 3,9, si lo divido 9 entre 3, me va a dar 3. Entonces voy a tener el punto menos 3,3. En el caso del punto de menos 2,4, si yo lo divido entre 3, 4 entre 3 me da aproximadamente 1,33. Entonces me queda menos 2,1,33. En el caso del punto menos 1,1, al dividirlo entre 3 me da 0,33. El 0 entre 3 me da siempre 0. Luego, en el caso el 1,1, el 1 en y al dividirlo entre 3 me da 0,33. El 4 entre 3 me da 1,33. El 9 entre 3 me da 3. Y luego trazo la línea y a esa función es que yo le voy a llamar y igual a 1/3 de x al cuadrado. De acuerdo a lo que habíamos visto en las clases anteriores, decíamos que cuando multiplicamos por 3 se alarga, o por decirlo así, se dilata hacia arriba la gráfica. Pero si la multiplicamos por un número menor que 1, entonces se contrae porque lo vamos acercando al eje de las x. Para graficar y igual a menos 1/3 de x al cuadrado, pues solo lo que hacemos es hacer la inversión, la forma invertida de esta gráfica. Y nos quedaría, en este caso, hacia abajo. Y esa va a ser la función y igual a menos 1/3 de x al cuadrado. Aquí podemos observar algo. Podemos observar que si nosotros multiplicamos la línea negra que es y igual a x al cuadrado, si la multiplicamos por un número menor que 1, entonces las gráficas van a ir hacia acá, hacia abajo. Si la multiplicamos por un número mayor que 1, positivo, entonces van a ir acercándose al eje y. En el caso, si multiplicamos por un número negativo, todas las gráficas van a ir hacia abajo, es decir, van a abrir hacia abajo. Y si el número negativo está es menor que menos 1, entonces las gráficas van a ir hacia acá. Y si son mayor que menos 1, entonces, bueno, en este caso sería menores que menos 1, entonces serían hacia acá, acercándose en el eje negativo de y. Entonces, como nos pedían que identificáramos algunas características de esta función, vamos a mencionar algunas. La primera es que, sin importar el valor de a, la gráfica de y igual a x al cuadrado va a ser siempre una parábola que pasa por el origen y que el eje y es el eje de simetría. El siguiente es que cuando el valor absoluto de a es mayor que 1, la parábola se acerca al eje y, es decir, que se va haciendo más cercana a y. Mientras que si el valor absoluto de a está entre 0 y 1, entonces la parábola se aleja de y. Si a es mayor que 0, la parábola abre hacia arriba, y si es menor que 0, la parábola abre hacia abajo. En conclusión, decimos que a esta gráfica le vamos a llamar parábola y va a tener al eje y como eje de simetría. El punto de intersección entre la parábola y su eje de simetría es a la que vamos a llamarle vértice, vértice de la parábola. En este caso, de y igual a x al cuadrado, el vértice coincide con el origen. Si el valor absoluto de a es mayor que 1, entonces la parábola se acerca al eje y. Mientras que si el valor absoluto de a está entre 0 y 1, la parábola se aleja de y se va acercando a x. Luego, si a es mayor que 0, abre hacia arriba, y si es menor que 0, abre hacia abajo. Te invito a resolver el ejercicio que se te presenta. En este caso, hay 4 gráficas y lo que vas a hacer es identificar cuál gráfica corresponde a la función dada. Yo voy a resolver en este caso el literal b y el literal d. Tenemos la gráfica y igual a menos 8x al cuadrado. Lo primero que debemos de considerar es que si es
menos, entonces va a ser cualquiera de estas dos, ya sea la celeste o la rosada. Además, como el valor de a que acompaña a x al cuadrado es mayor que 1, el valor absoluto, entonces se va a acercar más a y. Y por lo tanto decimos que la gráfica o que la función está relacionada con la rosada. Para y igual a 1/8 de x al cuadrado. Como es positivo, abre hacia arriba. Entonces puede ser esta o puede ser la verde. Ahora, como el número o el valor absoluto del número que multiplica x al cuadrado está entre 0 y 1, entonces es la que se aleja más de y. Y por lo tanto la gráfica va a ser esta anaranjada. Ahora, en el literal A y C, haz lo mismo. Una vez que ya resolviste el primer ítem del cuaderno del libro de texto, te invito a que busques la página 88 y resuelvas el problema planteado. Espero que el video sea de mucha utilidad y hasta la próxima.